A ver, hay que ir al tema de otra noticia hoy impactante, ¿no? Que ha sido desestimado por completo el caso de los papeles secretos, de la obstrucción a la justicia, que era de lo que se hablaba en el caso de Mar-a-Lago. Efectivamente, una opinión de más de 93 páginas donde la juez Cannon hace todo un recuento histórico de cuáles han sido las leyes que han permitido desde el principio, cuando existían ciertas reglas donde tú podías nombrar a un fiscal independiente. Hay que recordar que después de cierto tiempo, creo que fue en el año 99, si no me equivoco, que esa ley expira. La ley que permitía que 3 jueces le nombraran a un fiscal independiente para investigar, y eso caía en las manos, como dice la Constitución, en las manos de los jueces de la parte judicial. El artículo 2, sección 2, permite que un presidente nombre a un fiscal general y con el consentimiento y la participación del Senado. Y eso es extremadamente importante porque todo esto está basado en el concepto de la separación de poderes, donde un poder, el ejecutivo, el judicial o el legislativo, no se puede convertir más poderoso sobre los demás a expensa de ninguno de los 3 puntos. Esos son los 3 puntos, y nuestros fundadores estipulaban que cada uno de esos puntos tiene que ser tan fuerte como el otro. Y eso es lo que dice el artículo 2 y la sección 2, donde necesitas el consentimiento del Senado. Y entonces, si tú vas a nombrar a un fiscal que no va a servir bajo el fiscal general, porque el fiscal general lo nombra, pero tiene una potestad independiente de la misma forma que un fiscal en cualquier distrito federal lo tiene. Y si te das cuenta, esos fiscales que son nombrados en los diferentes distritos de la nación son nombrados por el presidente, pero son confirmados por el Senado, después de una audiencia donde tienen la oportunidad de preguntar. Eso quiere decir que la ley está fundada en la separación de poderes y la habilidad entonces que tiene el Senado de chequear a la presidencia. Si entonces en ninguna parte la Corte encontró, a pesar de todo lo que se citó, y a pesar de todos los demás casos que realmente nunca han decidido este punto específicamente de la forma que la juez Cannon lo ha hecho, es que es lo siguiente, que un fiscal nombrado de esta forma por el fiscal general es tan importante como cualquier otro fiscal, porque no responde al fiscal general, sino responde a un propósito que ese fiscal general le ha identificado y le ha dado. Por lo tanto, estás violando ese artículo 2, sección 2, que requiere que el Senado entonces confirme a esta persona. ¿Por qué? Porque tiene exactamente los mismos poderes que un fiscal. El fiscal general puede nombrar a las personas que trabajan debajo de él, a las personas que están sujetas a su autoridad, a su mandato. Esas son posiciones oficiales, pero son inferiores, que no requieren esa determinación por parte del Senado. Y lo que ha hecho la juez Cannon es que ha establecido una orden que va a ser revisada por el 11º Circuito de Apelaciones en Atlanta. Y después podría esto seguir más adelante y podríamos tener que la Corte Suprema, de la misma forma que identifica de qué forma las Cortes inferiores tienen que decidir el punto de la inmunidad presidencial, de qué manera es que se tiene que examinar los poderes del fiscal general. Y cuando hagan eso, crearán un esquema. Eso no quiere decir que el presidente Trump vaya a ganar una apelación o que esta sea la última decisión, porque esta es la decisión de la Corte de Distrito, que es la Corte inferior, la Corte de Juicio, que después de varias audiencias ha tomado esta decisión. A ver, entonces, decir que se desestimó por completo el caso no es exacto. El caso queda totalmente desestimado en la Corte inferior. Ahora lo que va a suceder es que Jack Smith y el Departamento de Justicia va a apelar. La Corte ha decidido que el fiscal general no tiene la autoridad constitucional de nombrarlo a él como una persona que puede ejercer como si fuera un fiscal exactamente, sin ser subalterno a nadie. Es una posición oficial, primaria, del orden más alto. Pero eso claramente, y gracias a Dios, vivimos en una democracia donde hay separación de poderes y donde hay una apelación al 11º Circuito. Un panel de 3 jueces y después potencialmente todos los jueces tendrán que decidir si la juez Cannon tiene razón. Pero por primera vez un juez de una corte inferior define realmente
cuáles son las autoridades conferidas por la Constitución al fiscal general. Un fiscal general no puede nombrar de la misma manera que nombra un presidente, porque un presidente tiene una autoridad constitucional de nombrar los jefes de los diferentes departamentos del Ejecutivo y tiene también la habilidad de nombrar a un juez de la Corte Suprema o a otros jueces inferiores que también tienen que ser confirmados por el Senado. Y hay que poner un aparte importante para el público entender. Una cosa curiosa de la justicia norteamericana es que el fiscal general no pertenece a la rama judicial, sino a la rama ejecutiva. A la rama ejecutiva. Es como un secretario más. Exacto, pero cuando tú le quitas, si el fiscal general tiene la potestad de nombrar a un fiscal especial no es lo mismo que un fiscal asistente a cualquier fiscal de cualquier distrito en la nación. Es un fiscal sui generis. Existe por orden del fiscal general para investigar un crimen o un punto específico para encontrar si hay crimen. Eso quiere decir que no responde al fiscal general, eso quiere decir que tiene sus propios subalternos, que le pagan de acuerdo a una apropiación que también forma parte de la orden de la juez Cannon, que dice que sin que el Congreso específicamente autorice que se gasten el dinero de las apropiaciones al Departamento de Justicia para pagarle a este fiscal especial. Si el Congreso no ha hablado, tú no puedes utilizar esas apropiaciones para pagar por esa investigación basado en un nombramiento de un fiscal especial. En esas 90 y tantas páginas, ¿algún momento se menciona el hecho de que la Fiscalía movió la evidencia o no tiene nada que ver? No, esta decisión, y es importante, no tiene que ver con la evidencia en el caso. La juez ha tomado otras decisiones con respecto a la evidencia en el caso, inclusive con respecto a la manera en que revisaron la casa en Mar-a-Lago, y ha dado decisiones que inclusive han llegado al 11º circuito y en algunas ocasiones han cambiado la decisión de la jueza inferior, porque así es como funciona el sistema. Pero desde el punto de vista de que la juez haya analizado puntos evidenciarios, esto no tiene nada que ver con esta decisión. O sea, es tremendo porque ha puesto en duda el sistema, ¿no? O la mala utilización del sistema, ¿no? Exacto, porque después de que expira la ley que tenía que ver con el fiscal independiente, más adelante se crea... Creo que fue en el 99, 98 o algo así. Porque si te recuerdas, por ejemplo, se utiliza el caso de Estados Unidos contra Nixon para hablar acerca de que el fiscal general tiene la habilidad de apuntar a estas personas. Pero esa era una ley que expiró después cuando el Congreso no la renovó. Y entonces después se creó otra ley, pero esa ley no especifica por parte del Congreso que el fiscal general tiene específicamente el poder de nombrar a un fiscal especial. Y por ende, entonces, están dándole la vuelta o eximiendo de su responsabilidad a un Senado que tendría entonces la potestad de cuestionar a este fiscal que ha sido nombrado. Si el presidente nombra al fiscal especial, es una cosa completamente diferente. Si el Congreso, por su autoridad congresional, nombra a un fiscal especial, eso es completamente diferente. Lo que tú no puedes es quitarle la habilidad al Congreso de chequear y balancear los poderes ejecutivos. Por lo que usted me cuenta, antes de noviembre no tienen manera de volver a rehacer este caso, ¿no? Y por eso gane o pierda la apelación, esto es una gran victoria para el presidente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el caso ahora de los documentos, que supuestamente es el caso más fuerte que tenían contra él, no va a haber una decisión antes de las elecciones. Estamos viendo que debido a la situación donde la Corte Suprema se ha pronunciado con respecto a los poderes presidenciales, con respecto a la inmunidad, no va a haber una decisión tampoco, ni el caso puede proceder con respecto al caso del 6 de enero. Falta Georgia y Nueva York. En Georgia tampoco pueden proceder porque en Georgia tienen que analizar el tema de la inmunidad. Y ninguno de los casos realmente puede proceder. Ni siquiera el juez Merchan puede sentenciar a Donald Trump hasta el momento en el cual se determinen si las evidencias que fueron admitidas están de acuerdo con la opinión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad, ya que el tema de la inmunidad también se le presentó a Juan Merchan con respecto a la limitación que quería la defensa de la evidencia. Y ese trabajo todavía no se ha llevado a cabo. Yo al creer también en la mano divina, porque hasta hace 2 semanas todo le iba bastante mal a Trump. Cuando regresemos, Biden, lo que te dije que había comentado sobre la elección de Trump para su candidato vicepresidencial. Regresamos.